Hola, soy Sena Gallego. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentros en el que la intención es conversar con personas que nos inspiren por su bagaje, por su dedicación o su experiencia vital. El propósito, reconectar con nuestra esencia, expandir la conciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de Encuentros en el Camino. Hoy tengo el gusto de compartirlo y de compartiros de nuevo a Ernesto Ortiz, que ya estuvo con nosotros en un encuentro anterior, el cual os animo a que no os perdáis pinchando, no sé muy bien si aquí o aquí, porque nunca me acuerdo, pero bueno, ahí lo tenéis y os animo a verlo. Ernesto lleva más de 25 años, digamos, dando los registros acásicos y dándose por todo el mundo con el consiguiente beneficio para todas las personas a las que llega y a las que sigue llegando y a las que llegará. Con lo cual, bueno, pues ha sido lo suyo un repartir de plenitud, de conciencia, de bienestar. Y bueno, él es mexicano, de origen mexicano, que lleva más de 40 años, si no me equivoco esta vez, que creo que la vez anterior no lo dije bien, Ernesto, viviendo en Miami, desde donde ahora mismo pues él me está hablando. Así que bueno, Ernesto, bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con tus radioescuchas. Bueno, Antes de empezar, ¿me dime, sí, das 30 segundos de tu tiempo? claro, Muy bien. Es simplemente para sincronizarnos y estar abiertos para tener una linda charla, una conversación. Así que si está bien, te voy a pedir que vamos ambos a cerrar nuestros ojos por un momento claro. y tomar una respiración honda y profunda. Con la siguiente respiración vamos a desahogar todos los eventos, los acontecimientos de este día y bajar la totalidad de nuestra atención a nuestro corazón. Con la siguiente respiración vamos a conscientemente abrir el corazón para de esta manera tener un diálogo que sea de corazón a corazón y no de cabeza a cabeza. Dentro de este espacio sagrado que existe en nuestro corazón, pedimos a los guías, a los maestros, que nos den la guía que necesitamos para que esta entrevista sea del mayor beneficio para todos. Respiración otra vez. Y desde el corazón podemos charlar. Muchas gracias, Ana. Ay, muchas gracias a ti, Ernesto, por favor, qué forma más preciosa y más maravillosa de comentar. Te lo agradezco infinito y seguramente que todas las personas que nos están viendo ahora mismo igual. De hecho, fíjate, esto sería mm, algo que deberíamos intentar hacer siempre que nos acordemos y que sea posible, ¿verdad? En todo el tiempo, claro que sí. Esto yo lo hago antes de todas mis entrevistas y es más cuando tenía yo un negocio de gemas, de cuarzos y una, una cadena de tiendas de arte visionario. Cuando iba yo a un centro comercial a negociar un contrato, ahí con traje, con ¿cómo se dice? Un portafolio, ¿no? En fin, tenía yo a los ejecutivos y siempre les pedía yo que me dieran un minuto de su tiempo. Y lo que menos esperaban es que hiciera yo una pequeña meditación para bajar toda la tensión al corazón. O sea que para mí es sumamente importante no esconder mi espiritualidad ni mi forma de ser. Siempre ha sido así muy abierto y el ser así hace 35 años que empecé a hacer esto, uh,
con los ejecutivos, esto me ganó muchos contratos porque me decían, si vas a venir con este tipo de energía a nuestro centro comercial, pues dale, vamos. Claro. Pero para mí no es eso, sino es más que nada, es entrar el espacio sagrado del corazón y de esta manera poder dialogar abiertamente de corazón a corazón. Pues sí, y de verdad que te lo agradezco infinito porque nada más empezar ya nos has dado una enseñanza, así, ya, nada más empezar. Entonces, bueno, de verdad que esto es una gozada. Bueno, mira, Gracias. Ernesto, recordándose un poco de nuestro encuentro anterior, yo recuerdo que nos comentabas cómo buscando un poco en las religiones tu camino, ¿no? Digamos, encontraste en el budismo tibetano, digamos, como la respuesta a cómo funcionaba la mente, que eso es algo, digamos, es como para entrar, ¿no? Un poquito, una vez que ya estamos en el corazón, vamos a ver cómo funciona la mente, ¿no? Y desde esa experiencia que tú tuviste, me gustaría que nos comentases un poco cómo lo ves tú, ese funcionamiento, y también un poco después cómo eso lo has conectado con los registros acásicos. Porque claro, al final la sensación que yo tengo o como yo lo veo o lo vivo es que somos un ser divino que tiene que conciliarse con esta forma humana, ¿no? Entonces, claro, es interesante también saber cómo funciona la mente y cómo conciliarnos. Y luego ya nos cuentas cómo eso lo, lo unes tú o lo vives tú con los registros acásicos. Gracias. Uh, yo desde una edad muy, muy temprana empecé a darme cuenta de que los patrones mentales de diferentes personas determinaban el tipo de vida que ellos estaban viviendo. O sea, como un niño de 8, 10, 12 años observando esto, no es que yo tenía a esa edad la oportunidad de formar una vida diferente de la cual estaba yo viviendo. O sea, estamos gobernados, por decirlo así, por la familia en la cual nacemos, la cultura, la religión, y esto empieza a formar creencias. Y estas creencias son la base fundamental de nuestra vida. Y las creencias solamente se pueden adoptar cuando hay un eslabón que liga la información que viene basada de las creencias que estamos aprendiendo de nuestra familia o fuera de la familia con nuestra condición mental. O sea que no puede haber creencias si no hay una condición mental. Incluso las creencias de que no hay creencias es una creencia. O sea que la gente que dice que no cree en nada, que no cree en Dios, que no cree en absolutamente nada, perfecto, yo no se los peleo a nadie, ¿no? Pero tienen entonces que entender que esa falta de creencia es la creencia que ellos tienen. Claro. Entonces todos tenemos un molde mental, por decirlo así, basado en esas creencias. Y entonces empezamos a ejecutar diferentes comandos, diferentes actitudes de la vida basada en la habilidad mental que tenemos y la cual la ligamos a esa creencia. O sea que si tienes una creencia muy grande acerca de algo, entonces le vas a dar a esa parte de tu cerebro que está ligada a las neuronas del cerebro que están dictando ese tipo de sensación específicamente,
y la estamos enforzando hasta que a nivel físico estamos creando millones de neuronas en nuestro cerebro, los cuales empiezan a resonar con una frecuencia mucho más alta, lo que te da la convicción de que lo que tú crees es lo absoluto o lo mejor. Cuando yo estaba niño y empezaba yo a observar este tipo de cosas, me estaba yo dando cuenta o me di cuenta de que algo había en las creencias de mi familia que no resonaba dentro de mí en una forma que me hiciera ser feliz, que me hiciera decir, oh, quiero seguir por ese camino. Fue al contrario. Lo que yo empecé a ver fue algo que me empezó a separar de la familia y a separar de las creencias con las cuales estaba yo creciendo. ¿Qué es lo que motivó este tipo de pensamiento, este tipo de reacción dentro de mí mismo? No lo sé, pero puede ser que a una edad muy temprana, a los 7, 8 años, fui expuesto a la cultura mística de México, que era la cultura chamánica, sin saber lo que era, lo cual era completamente opuesto a mi familia, que era de una sociedad muy alta, así muy, ¿cómo se dice? Muy, no sé, muy popis, muy frufru, Sí, ¿no? te entiendo. You know? Y, y entonces lo que me daba yo cuenta es de que había algo ahí que no encajaba. Y entonces empecé a pensar, ¿qué es lo que me está dando esta habilidad de discernir, si se dice así, Discernir. discernir un pensamiento del otro? Entonces me di cuenta de que la función era a nivel mental, que incluso las creencias que tenía yo de la religión católica, todo este rollo del catolicismo en México, en España, ¿no? Era algo que no encajaba muy bien conmigo, aunque tenía yo un deseo interno sumamente fuerte de entrar como sacerdote o como monje a un monasterio franciscano. O sea que estaba yo en esta dualidad, en esta pelea conmigo mismo a esa edad tan temprana de seguir el camino que estaba delineado por mi familia, por mi sociedad, por la cultura, o hacerme un rebelde y decir no, simplemente no, no puedo aceptar algo que en el corazón no sienta yo que es el camino adecuado para mí. Y entonces dejé la religión cuando tenía yo 17 años y entré al budismo Zen, que es una práctica muy estricta que me enseñó muchísimo, pero que no era tampoco para mí por ese tipo de ser tan estricto. Yo nunca he sido tan estricto, soy mucho más como el viento que viene y va y que casi no se puede contener. Pero lo que esto me dio es la oportunidad de empezar a investigar por medio de sensaciones, de sentimientos, más que pensamientos, qué es lo que resonaba verdad y me hacía sentir feliz. Y entonces estuve de una religión a otra, una a la otra, buscando esa respuesta hasta que finalmente encontré el budismo tibetano y en el budismo tibetano
la cantidad enorme que hay de textos que explican cómo funciona la mente. Y para mí eso fue un foco que se me prendió ahí adentro, no de 200 watts, pero como si fuera de 1000 watts, que era una iluminación al tener un entendimiento Claro. que era mucho más allá de de la poca comprensión que tenía yo acerca de cómo funcionaba la mente. Y esto ha sido para mí una, una guía increíble y a la vez una salvación, porque puedo entonces darme cuenta de lo que para mí es uno de los aspectos más importantes de mi vida, que es la impermanencia, así se dice. Sí. Disculpa que se me, los que están escuchando esto, de repente se me traba la lengua. No, por favor, no, no pidas disculpas porque tú realmente vives en Estados Unidos y hablas en inglés, con lo cual... Tuve que reaprender el español cuando empecé a dialogar y hablar con gentes de habla hispana. Pero en fin, a lo que iba yo es que para mí este fue un descubrimiento que me hace vivir la vida sin apegos tan fuertes, porque me di cuenta también que los apegos es lo que crea sufrimiento. Entonces empecé a cambiar la condición mental que tenía basada en mis creencias, que para mí eran sumamente limitadas en la cultura hispana, en la cultura mexicana, que no es tan diferente, por decirlo así, que otras culturas, culturas sudamericanas. He pasado muchísimo tiempo en la India, en Asia, y a nivel familiar y cultural se cambian ciertas cosas, pero al final es lo mismo. Entonces, para mí fue el primer paso de entender de que las condiciones mentales las desarrollamos basadas en las creencias, y las creencias, si no nos apoyan o soportan en la forma que queremos nosotros vivir nuestra vida, pues simplemente le cambiamos el canal y ya. No es tan difícil. Pero para llegar a esta autorrealización, eh, no sé cómo pasó. No es que tenga yo un caso que diga este maestro o esta persona algo hizo. Es un desarrollo mental por el cual todos pasamos, basado en lo que le metemos al cerebro. Y, y cuando empecé a aprender acerca de la ciencia de neurociencia, neuroscience, y la habilidad del cerebro de poder moldearse como si fuera plastilina, entonces me di cuenta de que el proceso que estaba yo buscando era realmente mucho más fácil, porque incluso hay personas que dicen que el cerebro está ya formado y adaptado a la forma que tiene que ser. Pero a la vez la neurociencia nos dice que el cerebro es como si fuera una cosa plástica que sí se pone dura, y cuando está duro el plástico no se puede cambiar. Es una botella que está dura, a la cual no se puede cambiar, ¿no? Pero cuando se le añade la conciencia, que es la parte más importante, al pensamiento o a la forma de pensar, entonces nos podemos dar cuenta de que algo que está rígido, y estoy hablando ahora de patrones internos, obviamente, que es como si le pudiéramos calentar poco a poco ese plástico,
y ese plástico se empieza entonces a suavizar y a moldear para poder entonces cambiar la forma de pensar. Cuando cambiamos la forma de pensar, nuestra realidad cambia completamente. Y cuando estamos conscientes de que la forma de pensar tiene que tener un cambio basado en un proceso mental, que es un proceso químico. Tenemos este cuerpo y este cuerpo es una serie de procesos químicos que están pasando cada segundo de nuestra vida. Entonces, para mí fue mucho más fácil teniendo este tipo de nociones de poder entender un poco más con la muestra de maestros, rinpoches, gurús, 100,000 veces mucho más elevados que yo, y por eso han llegado a ese espacio, porque han pasado kármicamente su proceso de llegar a ese nivel tan alto, que si lo alcanzan ellos, lo alcanzo yo. Claro. Y si lo alcanzo yo, lo alcanzas tú, lo alcanza cualquier gente, ¿no? La diferencia es el tipo de dedicación y entendimiento que le queremos dar a ese mismo proceso. Y eso para mí fue el principio y sigue siendo parte de mi vida. Y también el entender que es la mente lo que le da concepto a ciertas cosas que estamos viviendo o experimentando. Si no tenemos la mente y la mente no crea un link, una relación entre un objeto y el proceso mental, ese proceso no existe. Por ejemplo, imagínate que vas caminando en el campo, en el campo, y tú ves tirado así a 3 metros de distancia una rama, y esta rama está así medio curvosa y simplemente es una rama de 1 metro de distancia. Cuando la ves, porque estás así medio lejos y quizás el día está medio nublado o lo que sea, la ves y vas a brincar para atrás creyendo que esa rama es una serpiente. O sea, la mente te está diciendo que esa forma así de heces es una serpiente. Entonces brincas para atrás, el corazón te hace así y entonces te das cuenta que no es una serpiente, que es una rama o una cuerda que está ahí tirada que parece una serpiente. O sea que la mente nos miente también. O sea, la mente nos ayuda a poder tener el entendimiento de los conceptos de los cuales estamos hablando en este momento. La mente nos ayuda a salir de nuestra casa o de un concierto donde hay 1000 carros, y esa mente nos ayuda a llegar a donde nuestro carro está. O sea que necesitamos la mente, pero a la vez la mente crea trucos y hasta cierto punto es nuestro peor enemigo, hasta que encontramos la técnica de entendimiento que nos permite procesar en una forma diferente. Esa técnica puede ser lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando tomas conciencia. Cuando tomas conciencia es como que de repente tomas una cierta distancia, entonces puedes darte cuenta de lo que está sucediendo y no estás involucrado. Lo mismo que eso, una creencia al final, si lo queremos reducir, es una idea. Y una idea, como tú bien has dicho, la puedo cambiar. Claro. Claro. Y también, pues sobre el ejemplo que has puesto de la rama, que es muy curioso, es verdad. Yo la sensación que tengo es que a veces también nos dejamos llevar por mi circunstancia vital, por cómo yo esté. Si yo soy una persona miedosa o tengo miedo, seguramente es más fácil que vaya a lo mejor a imaginar que es una serpiente, incluso en un día de sol, porque tengo ese miedo, ¿no? Entonces estoy como
Eh, entonces, bueno, esto es muy interesante todo lo que nos estás contando y efectivamente eh, es muy, la verdad es que yo creo que es un gran salto, un gran paso adelante en el que a través de la neurociencia ya, digamos que se vayan uniendo la ciencia con la espiritualidad, que al final termina por ser lo mismo. Pero es Lo como mismo. que, claro, como que esta mente pequeñita, como yo la llamo, ¿no? Mente es todo, pero tenemos esa mente pequeñita que es la que está todo el día con ese parloteo, la que nos dice, no solo nos dice, oye, que tenemos un encuentro con Ernesto a tal hora, sino que además es la que te dice, uy, cuidado, ay, ¿qué pasa? Eso será una serpiente y todas esas cosas, ¿no? Entonces te mete en conflictos, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que eso, que en el momento que tomamos conciencia se produce esa distancia en la cual tú lo ves y dices, ah, espérate, que me estoy dejando llevar, que, ¿no? Algo así, ¿no? Creo yo. Sí, sí, y vamos a llamarle conciencia elevada, porque conciencia en sí es simplemente la habilidad que tenemos de poder pensar, de poder actuar, de poder discernir entre lo bueno y lo malo, en fin, ¿no? Es conciencia. Y muchas personas están conscientes, pero no tienen una conciencia elevada para poder entender ciertos términos o ciertos facetas que están más, que son más místicas, por decirlo así, lo cual requiere un entendimiento, una conciencia más elevada todavía, no que la conciencia simplemente mundana. Imagínate que la ciencia nos dice que un adulto en general piensa aproximadamente 50,000 pensamientos por día. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Y cuántos de esos 50,000 pensamientos son conscientes y cuántos son no conscientes? Lo cual quiere decir que es que el subconsciente está todo el tiempo, todo el día, formulando pensamientos. La llave es el estar lo suficientemente consciente para determinar el tipo de pensamientos que estamos pensando todo el día. Claro, Entonces a ya eso hay me conciencia refería yo. elevada. Sí, sí. Ahí sí ya hay conciencia elevada, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la neurociencia también nos dice que los neuronas y los neurotransmisores que están en el cerebro que se pueden dañar relativamente fácil. Si una persona está en un espacio de enojo muy grande, esa energía interna quema o desenchufa esos neurotransmisores y estos neuronas van a empezar a secarse, a secarse. Pero a la vez, cuando se le mete al cerebro energía sagrada que puede provenir de oraciones o de mantras y empezamos a reemplazar los pensamientos que vienen del subconsciente, que vienen del pasado generalmente, lo cual dice que nos estamos ligando a acontecimientos del pasado y no estamos viviendo en el presente. Entonces, cuando empezamos a meterle energía sagrada al cerebro, entonces el cerebro, y esto está probado científicamente, el cerebro empieza a responder con esta luz que entra en el mismo. O sea que si les empezamos a meter al cerebro esta luz constantemente, el cerebro va a empezar a resonar en una forma completamente diferente, que es con conciencia más alta de la conciencia normal.
cuando llegamos a ese espacio, entonces sí nos podemos desligar del ser inferior, es lo que le llamo, este ser es el ser inferior, y la conciencia que está ligada a una conciencia alta, ese es el ser superior. Entonces, en meditación podemos desligarnos, como si tomáramos unos 3 o 4 pasos fuera de nosotros mismos, y entonces le damos una vuelta en U, y entonces el ser superior, la conciencia, puede entonces observar al ser inferior, que es este, y entonces esa conciencia puede ver con claridad la forma en la cual estamos actuando, la forma en la cual estamos pensando, la forma en la cual estamos manejando nuestra energía diaria con nuestros seres queridos o con otros. Y entonces de este espacio es entonces cuando en una forma consciente podemos empezar a hacer cambios radicales. Sí, sí. Bueno, y qué interesante. Yo estaría horas y horas hablando de esto. Me parece, además, me parece que también es necesario hablar de ello y, bueno, y también pues que se escuche, ¿no? Porque Claro, claro. Sí, y mucha gente lo puede escuchar, pero falta entendimiento, ¿no? Falta entendimiento. Entonces, si yo te digo, imagínate un reloj, ya tú lo imaginaste, ¿no? Estás ya viendo un reloj que seguramente va en la pared y tiene un marco alrededor y tiene una cara en la cual hay 12 números y hay 2 manillas o quizás 3 por la del segundo, ¿ok? Ese es el concepto de un reloj. Pero, ¿qué pasa? O sea, es un concepto mental, pero ¿qué pasa cuando agarramos ese reloj y lo desarmamos? Entonces tenemos por aquí las manillas, por acá tenemos el marco, por acá tenemos los números, por allá tenemos el resorte y el mecanismo que lo hace caminar. ¿Esas partes son el reloj? La respuesta es no. Las partes no son el reloj. Pero la relación que creamos mentalmente basada en lo que hemos aprendido en el pasado, igual que la cuerda o la rama que encontramos en el piso, que nos da el concepto de creer algo que no es realidad. O sea que nosotros vemos simplemente el resorte o el mecanismo de un reloj y te digo que es un reloj, ¿qué me vas a decir? Que estoy incorrecto, que no es cierto. ¿Entiendes? O sea que hay que entender, hay ciertos conceptos muy, muy sencillos, pero a la vez complicados de entender cuando no hemos tomado el tiempo de desarrollar nuestra mente todos los días para poder tener este tipo de entendimiento. Te voy a dar un ejemplo muy, muy básico mío. El Buda escribió las 4 verdades nobles. O sea, el budismo está basado en esas 4 verdades. The Four Noble Truths, las 4 verdades nobles. Que pueden ser un libro muy grande o pueden ser un librito así más pequeño que te da la información exacta. Bueno, tengo este libro por más de 30 años en mi vida, ¿no? Y lo leo, y lo leo, y lo leo. Y hay ciertos ¿cómo se dice? Párrafos que los leo y digo, no lo entiendo. Simplemente no lo entiendo. Es como se me pasa por acá arriba. Y algo que empecé a leer hace como 30 años, finalmente hace como 1 año y medio, estaba yo en la casa de unos amigos ahí en el jardín, sentado leyendo mi librito, y obviamente he avanzado a nivel mental en 30 años, en 20 años, 10 años, y de repente estoy leyendo y un párrafo que nunca había yo entendido, de repente todo a nivel mental se alineó para mí, para yo poder
tener el entendimiento de ese concepto. Y en cuanto lo leí, fue como si hubiera tenido yo una explosión mental, la cual me llevó a un espacio más alto de mi propia conciencia, la cual me dio la oportunidad de entender conceptos los cuales no había yo podido entender en 25 años. O sea que a lo mejor soy un estudiante muy lento, pero... No, no, madre mía, eso, la verdad es que sí, es lo que dices tú, todo ha de ser un proceso y efectivamente pues no hay un solo método y cada persona lo vive, lo lleva y llega a ello pues de la manera que llega. Bueno, Bueno, sí hay método. No, bueno, sí, sí, hay sí métodos, hay. pero a lo que me refiero es que hay muchos y cada uno Exacto. llega, o sea, quiero decir, no hay un método, solo puedes llegar a través de esto, sino que, bueno, pues ahí hay un abanico y cada uno elige el camino o el método y, bueno, pues cada uno llega a donde llega también, claro, es así. Oye, Ernesto, en cuanto al tema de los registros acásicos, hablábamos en el encuentro de Akasha. Nos explicaste cómo Akasha era la sustancia primordial, cómo todo proviene de ella. Es este campo energético inmenso, ¿no? Es la mente Dios, no sé, bueno, estuvo muy bonito la explicación que nos diste. Y ahí es donde sucede todo, donde quedan todas las impresiones energéticas, ¿verdad? Si no lo entendí mal. Todo Correcto. lo que sucede, incluso en la Tierra, en todos los seres vivos, ¿no? En el universo. Eso es, todo ahí queda grabado. ¿Cómo se accede a ella? ¿Cómo se pudo acceder a ella? Eh, Cuéntanos un poco, no Y, sé, y, si quieres, sí, cómo, bueno, cómo llegó la persona, la primera, el primer, que no me acuerdo de su nombre, que nos lo dijiste el otro día, que fue la primera persona que llegó a conectar, ¿no? Con la casa, Johnny Proshenska. eso es. Y luego, bueno, pues eso, cómo se llega a ella, cómo, no sé, háblanos sobre todo de esto. Okay. Johnny no fue el primero, es el primero que llegó a poder recibir la oración sagrada que Ajá, usamos en este momento para acceder acá. ¿Okay? Pero el conocimiento de Akasha y de los registros akáshicos ha sido un conocimiento mundial por miles y miles de años. Encontramos grabados en Egipto, en piedra, referencias a Akasha y todo esto. Lo encontramos también con los mayas, lo encontramos con los incas, lo encontramos con los druids, lo encontramos en todo el mundo. O sea que este es un conocimiento que viene de cientos y miles de años. Lo bonito de este tiempo el cual estamos viviendo es que la ciencia nos viene a validar o a invalidar conocimientos que están presentes en nuestra vida. Y la ciencia nos dice que hay una sustancia que existe en todo el universo, que es una sustancia muy densa, que se puede palpar y que está presente en todos lados. Fuera del campo terrenal, pero dentro del campo terrenal, que es parte del aire que respiramos. Y si es así, obviamente está dentro de nosotros y claro. está fuera de nosotros. Ha habido personas o hay personas que tienen habilidades psíquicas, las cuales les permite entrar a este campo energético denso y poder sacar información que está pregrabada de ese campo, de ese campo.
para esto, esa persona tiene que haber tenido un desarrollo mental y espiritual suficientemente elevado para poder entrar a este campo conscientemente. Muchas gentes, cuando son meditadores, místicos, que han hecho chamanismo, etcétera, llega el momento en que todos los ingredientes se ponen al mismo nivel, por decirlo así, y espontáneamente, ¡pum!, sentimos que estamos conectados con Akasha. Es como un POW, el que te permite estar consciente a un nivel mucho más elevado, de poder ver con claridad todo lo que existe a tu alrededor, el poder ver con claridad todos tus sentimientos, emociones, todo eso, estar awake, estar despierto, completamente despierto. Pero eso se va, y cuando se va ya se fue, y va a regresar después en un mes, otro mes, o lo que sea. Pero los tiempos en los cuales vivimos y hemos estado viviendo desde hace 50 años al presente, imagínate cómo el mundo está cambiando, ¿no? Y cómo ha cambiado ya. Y poder recibir una oración sagrada, la cual, sabiendo la fórmula, entendiendo el cómo hacerlo, podemos empezar a cambiar la vibración básica de nuestro cerebro en la actualidad, en el momento en que estamos, pero también hay una creencia, la creencia de que te digas a ti misma, sí, sí lo puedo hacer, o otras personas que lo dudan, ay, no lo puedo hacer, y entonces ya crea un patrón de interferencia. Claro. Y si no se entiende y no se sabe que es un patrón de interferencia, ahí te quedas bloqueado y dices, esto no sirve. ¿Okay? O sea que hay mucho que entender, pero cuando tenemos ese entendimiento, ese conocimiento básico, entonces podemos empezar a ejercitar la mente a que empiece a vibrar vibraciones mucho más altas, las cuales nos permite tener la oportunidad de entrar a este campo de Akasha y, basado en preguntas, poder empezar a tener una relación de preguntas, por decirlo así, entre nosotros y el campo energético de Akasha, o los guardianes, los maestros que están encargados de mantener nuestra información personal, por decirlo así. Y entonces ahí es cuando se hace o se crea una apertura total a las posibilidades que existen dentro de nosotros mismos. Uh-huh. O sea que las posibilidades están ahí 100%. 100%. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de la mente que tú crees que usamos en nuestra vida? Muy poco, no sé si un 5%, un 10%, como mucho creo, ¿eh? Muy poquito. Esta es una de las preguntas que hago en algunas de mis clases y siempre en una clase de 30 a 40 personas uno dice 5%, otro el 7%, el otro por 10%, otro el 20%, y todos estamos incorrectos. Así. Completamente. La ciencia nos dice que utilizamos 100% de nuestro cerebro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? Y la forma más fácil para mí de poder entender esto es, imagínate una computadora, ustedes le dicen un ordenador, sí, ¿no? Y cuando está ese ordenador, esa computadora apagada, no hay función. La prendes y empieza todos los sistemas a funcionar. Y hay un diálogo interno que está correlacionando todos los sistemas de esta computadora.
y llega un momento en el que está ya todo despierto. Entonces puedes agarrar y tú te vas a tus, ¿cómo se dice? Folders, folletos, donde se guarda la información. Documentos. Te vas a tus documentos y tienes en tus documentos 15 o 20 otros documentos. Y ahí cada dentro de documentos tienes 5, 20, 30 diferentes cosas, ¿no? O sea, pero ¿cuánto de la totalidad de la función de la computadora estás utilizando con tus documentos? 5%. Pero el otro 95% está soportando, apoyando a ese 5%. Es cierto, sí. Entonces, imagínate, si simplemente cambias el conocimiento de algo que es falso por algo que es correcto, que la ciencia nos está diciendo, esto es lo correcto y esto es lo falso. Imagínate qué le pasaría a tu vida si en vez de utilizar lo que tú conceptualizas como 5%, que se fuera a 10 o al 15%. ¿Qué le pasaría a tu vida? No lo sé, ni idea. Si has logrado, no tú, pero todos, si has logrado el nivel de desarrollo personal, espiritual, material, físico, etcétera, etcétera, si has llegado a este nivel con tu creencia de que simplemente usas 5% de tu cerebro, imagínate Ya. lo que pasaría a tu vida si cambias el canal y Claro. abres la puerta a que 10% de tu cerebro sea el que tenga los documentos y todo ese rollo. La vida cambia. La vida cambia cuando podemos entender más profundamente que somos seres ilimitados. Eso es. Que El realmente poder, somos. claro, es como darnos cuenta del poder que tenemos. Y sí, pero no es poder, es potencial. Sí, digo poder en ese sentido, Sí, ¿vale? Sí. ¿entiendes? Para mí es importante cuando estamos describiendo este tipo de concepto, el usar con mi español como es, las mejores palabras para poder entender un concepto, ¿no? Entonces, si hablamos de poder, bueno, ¿poder de qué? ¿No? ¿Qué poder? ¿Qué poder? ¿Qué? Como político, No. como qué tipo de poder. Entonces, pero ese poder también es necesario, el de un político, ¿no? Pero el entender que hay un potencial de nosotros, dentro de nosotros mismos, para poder desarrollar cualquier cosa que queramos desarrollar en nuestra vida. Ajá. Y los registros akáshicos, para mí, son la frecuencia o la energía más sutil y más fuerte que yo he encontrado en mi vida para poder cambiar la sintonía de mi propio cerebro y poder estar o entrar a un espacio un poco más elevado en mi propia conciencia. O sea, que es la energía de la oración sagrada, que son palabras, ¿cómo se dice? Encoded, que son palabras que están ligadas a vibraciones sagradas basadas en geometría sagrada y el lenguaje de la luz, que es la forma en la cual el espíritu se comunica con nosotros. El espíritu no te va a hablar en español o en inglés o en ruso o en alemán, ¿no? Te habla en el lenguaje de la luz, que está encapsulado en geometría sagrada. Y es entonces nosotros somos los que le damos la interpretación al mensaje que estamos recibiendo. Y si ahora mismo se me ocurre, Ernesto, si ahora mismo alguien que ni siquiera ha probado los registros acásicos, ¿no? Que, bueno, que le llama la atención, que lo ha ido a nombrar,
¿no? Esto es algo que siempre me gusta sacar ahí en los encuentros. Si una persona así ahora te dijese, Ernesto, ¿para qué me pueden servir? Fíjate que esto es como muy, em, digamos, limitarlo como una forma de limitarlo, ¿no? De que quede muy pobre, pero igual alguien se lo pregunta. ¿Cómo me pueden ayudar los registros acásicos? Imagínate que alguien que acaba de llegar, un alumno nuevo tuyo, que, bueno, pues que está escuchándote por primera vez y que le llama la atención y que está sintiendo que, bueno, pues que es algo que realmente merece la pena, aunque solo sea por cómo tú lo estás transmitiendo, y le dice, Ernesto, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo utilizo? No sé, Ujú, ujú. ¿qué es lo que te Ah, hace contestarme a eso? yo lo que te contestaría es que, ¿cómo te gustaría que te regalara yo una bola de cristal que te pudiera dar la respuesta a todo lo que tú quisieras saber? ¿Te Ah, gustaría una claro, bola de cristal así? claro. Esos son los registros akáshicos. Es Ah, una esencia mágica, por decirlo así, que cuando tenemos el corazón abierto y hacemos esta oración, es como si las cosas que tenemos aquí como caballos, ¿no? Que sí. solamente vamos para enfrente, que se nos abra y podemos ver muchísimo más. Los registros akáshicos para mí es lo que son, contienen el presente, el pasado y la posibilidad del desarrollo de eventos en el futuro. ¿Qué es lo que llevamos en nuestra espalda que causa el peso más grave, el sufrimiento y todo esto? Son eventos del pasado. Sí, O sea que generalmente sí. es el pasado que nos da ese peso emocional. Entonces, el poder ir en una forma fácil del presente al pasado y, y ver con claridad el desligamiento del cual hablamos antes, de que la conciencia superior puede desligarse, ¿ok? Bueno, esa conciencia superior se logra cuando lees la oración de los registros akáshicos. Tu conciencia se eleva a este nivel y de este nivel te puedes entonces fácilmente cambiar de plaza y entonces ver tu vida en la forma en la cual estás viviendo. Yo esto le llamo como si fuera una obra de teatro. Y el director y el actor principal soy yo, eres tú, cada Ujú. uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene nuestro propio guión. O sea, llevamos ahí que leemos las creencias, la cultura, esto y lo otro. Eso está basado, es lo que está basado, como basamos nuestra vida. Claro, Y entonces, cuando podemos entrar a este campo energético, podemos pasar del presente al pasado y ver todos los acontecimientos que hemos creado en el pasado, que han creado karma ajá, entre nosotros y nosotros mismos, o karma negativa, que es entre nosotros y otra persona. No he encontrado en mi vida un sistema más eficaz para limpiar karma negativa, karma negra, ujú. que otro sistema en la vida. O sea que ya con eso yo ya estaría ya convencido, ¿no? Pero, sí, porque es lo más importante, ¿no? Para mí lo más importante en mi vida, en mi vida, es el limpiar toda mi karma. Y karma que viene no solamente de esta vida, pero de vidas pasadas, ¿no? Y karma que es muy sutil, muy seductiva y que se mete ahí, se esconde porque no quiere liberarse, ¿no? Ajá, Entonces, podemos con los registros akáshicos
tener la oportunidad de entrar a este a este espacio de conciencia superior y ver con claridad todo lo que estamos creando en nuestra vida, las acciones, las habitualidades, las codependencias, la dependencia, las adicciones, todo esto se puede ver con claridad y a la vez lo más importante es el recibir los mensajes de cómo se puede cambiar ese patrón. Porque una cosa es el estar consciente de que esta persona sufre de enojo, ¿no? Es una persona que siempre está enojada y ese es un sufrimiento, ¿no? El enojo no es una energía de amor, o sea, tú no puedes amar y estar enojado a la misma vez. No. ¿No? O sea, no funciona. No. Entonces, si podemos llegar a ese espacio de poder realmente ver la diferencia y decirnos a nosotros mismos que, en primer lugar, no nos gusta esta forma de ser. Segundo lugar, ¿cuál es el origen de este enojo? ¿De dónde surgió? ¿Cuándo se plantó la semilla en nuestra conciencia, en esta vida o en una vida pasada, la cual está produciendo estas ramas, estos árboles que están en nuestra vida presentes, que simplemente crecen con la energía del enojo? Entonces, el estar consciente de que somos enojones, enojados, Está bien, Ernesto. yo sé, es una parte, pero Claro. el sacar esas ramas de conciencia de nuestra mente es lo que va a hacer cambio. Pero a la vez tenemos que comprender o saber que el psique, ¿cómo se dice? Sí, la psique. La psique no tolera imbalances, lo cual quiere decir que si esta es la totalidad del psique y la mitad está con la energía del enojo, pues lo estoy consciente de que ahí está. ¿Okay? Estoy consciente y voy a hacer el trabajo basado en los registros akáshicos o cualquier otra modalidad, no importa, de incluso psicología, ¿no? De hablar con un psicólogo, en fin, de llegar al momento de estar lúcidos de esta energía. Bueno, vamos, lo voy a ver, voy a llegar al momento de la incepción de esa energía y la voy a botar de una forma que me llegue. Si dejamos las cosas así, eso no nos va a dar resultados. ¿Okay? Porque la psique, la conciencia, no tolera imbalances. Lo cual quiere decir, si una cuarta parte o la mitad de la totalidad de nuestra conciencia está ligada al enojo y llegamos al momento en el que nos damos cuenta, lo vamos y lo eliminamos, lo sacamos. Si lo dejamos así, en 72 horas esa energía va a regresar a tomar su espacio habitual en nuestra mente, en nuestro cerebro. Es por eso que muchas veces no se logra la sanación. Lo que crea la sanación es esta primera etapa y estar conscientes del espacio vacío que estamos creando dentro de nuestras mentes y entonces traer una energía opuesta a que llene el espacio vacío que estamos dejando de ir, estamos sacando. O sea, que nos tenemos que preguntar a nosotros mismos, si voy a dejar 20% de enojo, 20% de celos, 20% de avaricia o de lo que sea, estas energías negativas, ¿con qué lo quiero reemplazar? ¿Cuál es lo opuesto que necesito meter a mi mente para que no cree este imbalance? Y entonces hacer el trabajo
guiado por los registros akáshicos o otra modalidad para saber qué, cómo y cuándo se le mete a la mente para que no se cree imbalance. O sea, si es enojo, el gozo, la felicidad es algo opuesto, ¿no? Al enojo. Entonces, llegar, encontrar el momento en nuestra vida en el cual sentimos o tuvimos la experiencia de la felicidad total. Ujú. Aunque fuera cuando tuviéramos 1 año de edad, esa es una impresión que está en el Akasha y que vive por siempre. Entonces es llegar del presente al pasado, al momento de la incepción de esa energía opuesta, que es la energía de la felicidad, y empezar a reactualizar esa energía para que el cerebro se llene de lo que traemos y no de lo que dejamos que se fuera. Bien, 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 bien. Muchas gracias porque ha sido una explicación. Ha sido una gran explicación. Sí. Indudablemente, claro, lo que siempre buscamos es eso, ¿no? Que justo lo que has explicado tú, que si yo siento que estoy bloqueada en un momento de mi vida, en una situación o eso, con unos sentimientos que no me dejan más que estar mal, pues claro, lo que quiero es solucionarlo. Y lo que quiero es llegar a ese lugar en el cual, bueno, pues sí, además de una conexión preciosa y de unos mensajes, pues que eso luego se vaya y que yo me sienta eso libre, ¿no? Y expandida y demás. Bueno, Ernesto, estaríamos un montón de tiempo hablando porque a mí se me han ocurrido no sé cuántas preguntas que hacerte, pero bueno, la verdad es que hay algo que sobre todas las cosas quiero decirte sin que se me olvide, y es que me han llegado buenas noticias sobre tu libro, lo cual me ha puesto súper contenta. Este libro sobre registros acásicos que ya comentamos en el encuentro anterior, que está ya publicado en inglés, creo que en septiembre del 2014, si no me equivoco, y que incluso está traducido a otros idiomas, pero que al español no. Lo cual, Dios mío de mi vida, impresionante viniendo de un hispanoparlante. Entonces, bueno, parece ser, quiero que me lo confirmes tú, según me ha dicho Montserrat, le mando un besito desde aquí para cuando me vea, gracias Igualmente, a por ella, supuesto. Es mi ¿verdad que ángel de sí? la guardia hispano, latino. Sí, claro que sí, el mío también. Me ha comentado que por fin parece ser que Ediciones Obelisco se decide y que bueno, pues que lo van a publicar. Entonces cuéntame para cuándo puede estar aquí en España. Sí, sí, efectivamente. Es curioso que siendo yo latino, el libro se ha publicado en 5 diferentes lenguas, pero no en español. Y yo sé que todo llega exactamente como al tiempo indicado, como tiene que llegar. O sea pero obviamente se tiene que hacer el trabajo de buscar, ¿no? Y Claro. Montserrat ha sido una persona muy linda, la cual hizo todos los contactos para este diálogo y si Visiones Obelisco ya lo tiene todo el material. Incluso esta carta que mostré hace un momento es uno de los pasos para los pasos legales, el cual Ediciones Obelisco quiere para yo no pagar impuestos en España, porque los pago aquí, necesitan recibir esta carta que la tengo hoy, que me llegó hoy. Curiosamente me estás hablando de esto. Y espero que no sé, que para junio, julio, el libro ya esté en español. Y obviamente va a ser, ¿cómo se dice?, publicado en España primero.
Y de ahí a todos los países latinos y a partes de los Estados Unidos donde se hable español también. Ay, qué bien, es una noticia, te doy la enhorabuena y me alegro Gracias. muchísimo, muchísimo de corazón. Es más, yo tengo mucha ilusión y desde aquí te lo propongo porque una vez que ya esté editado aquí el libro en España, a mí me gustaría mucho, de hecho te invito desde aquí a que vengas a Valladolid a, bueno, pues a presentar el libro, a darlo a conocer y bueno, y también a cualquier otro lugar, ¿no? También se puede hacer en Madrid, en más sitios, pero bueno, yo como vivo en Valladolid, yo de entrada te lo ofrezco aquí y luego Dios dirá, vamos a ver. Muchísimas gracias. Pero Con sí, todo gusto. me encantaría que nos visitaras y bueno, pues que además eso, en esta visita pues pudieras difundir el libro e incluso, bueno, pues también dar tus cursos, tus talleres, ¿no? de aprendizaje de los registros acásicos, porque bueno, eso sí que ya va a ser todo un lujo tenerte aquí haciendo esto. Muchas gracias. Y bueno, pues como siempre, agradecerte el, pues eso, el espacio que has tenido aquí, el que hayas de nuevo accedido a este encuentro en el camino, Muchas que, gracias. que yo creo que vamos, va a ser de mucha luz, ¿sabes? Para todas las personas que nos vean y que nos escuchen. Y bueno, seguimos pudiéndonos emplazar en cualquier momento para seguir conversando porque hay mucho que conversar. Yo creo que este tema no se nos acaba nunca. Y bueno, pues eso, sobre todo agradecerte que estás ahí en Miami y bueno, pues el compartir de Yo te lo este. agradezco a ti después de que te pedí que moviéramos la fecha un par de días, ¿no? Agradezco tu flexibilidad también. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, pues entonces nos seguimos viendo y hasta el próximo encuentro. Con mucho gusto. Muchas gracias a ti. Igualmente, Ernesto.